Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. ¿Cómo están? Janina, buenas tardes. Abigail, Eva Luna, Noelia y Eliseo. ¿Cómo se encuentran, chicos? Eliseo. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A ver, chicos, muy bien. Recordándoles nuevamente una sesión más. Por favor, recuerden que cada sesión que tengamos debe de haber participación, ¿sí? Si no, no hay sentido de tener las clases virtuales, ¿ya? Para ello necesito que me participen cuando yo les solicite, ¿sí? Muy bien. A ver, la clase pasada vimos un poco sobre la literatura universal y hablamos de una obra bastante famosa y bastante común, que era la Ilíada, ¿verdad? ¿Se recuerdan o no, chicos? Segunda clase yo no entré, profesora. Eliseo, no me digas eso porque yo sí me recuerdo que tú estuviste presente en la clase. Segunda clase, no, primera sí le entré, profesora. No me vengas a comentar. La profesora. Es el único grupo que siempre se conectan nuevas personas, ¿no? Yo ya me acuerdo más o menos quiénes han estado y aparte queda grabado, chicos. ¿Ya? A ver. Muy bien, vamos a empezar. La clase pasada habíamos hablado sobre la Ilíada, que narra la cólera de Aquiles, que es el personaje principal, ¿ya? El día de hoy vamos a ver la estructura que tiene la Ilíada, ¿sí? Como les decía, la Ilíada narra la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias, ¿cierto? Cómo es que él se enfrenta a Héctor para vengar la muerte de, Patroclo se enfrenta a Héctor y es donde Patroclo muere y Aquiles va a solicitar el cuerpo de Patroclo, pero no lo quieren dar y es por ello que él ingresa a atacar, ¿cierto? Y se enfrenta con Héctor, a quien lo mata y lo arrastra con su caballo, ¿no es así? Y es por ello que su papá de Héctor solicita también el cuerpo y en venganza Aquiles tampoco le quiere entregar, pero al final le entrega, ¿cierto? Muy bien. Una de las características de la Ilíada es que está dividido en 24 cantos. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, son 24 capítulos, ¿ya? Tiene un narrador omnisciente. Cuando nosotros hablamos de un narrador omnisciente, es que no se identifica con exactitud o, no se sabe quién narra dicha historia. Tiene personajes divinos y aristocráticos, ya personajes divinos que hace referencia a los dioses, ya de dicha época. Los personajes tenemos griegos, troyanos y los dioses. Los griegos son Agamenón, Menelao, Néstor, Aquiles, Ulises y Patroclo. En los troyanos son Héctor, Priamo, Paris, Eneas y Hecuba. Y en los dioses que apoyan a los griegos son Atenea, Hera y Tetis. Y los que apoyan a los troyanos son Apolo y Venus. Ya son dioses griegos que nosotros, que vamos a ver durante toda la obra, que hemos visualizado también, ¿cierto? Ahí. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Cualquier inconveniente que haya, por favor me avisan, ¿ya? Ya, muy bien. Me parece que se ha eliminado. Muy bien, eso es por parte de la Ilíada. Ya, otra de las obras famosas que tenemos dentro de la literatura griega es a la Odisea. ¿Alguna vez han escuchado este título? ¿Han escuchado alguna vez, chicos? Sí, quizás sí, sí, pues ya me acuerdo todo.
Muy bien. A ver, sí, la Odisea también es una obra literaria que pertenece a la literatura universal, literatura griega, que va a narrar el regreso del héroe griego Odiseo, que en la tradición latina se le conoce como Ulises, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es la continuación de lo que sucede en la Ilíada, ¿ya? A ver, alguien se ha conectado. Ya, a ver, muy bien. A ver, dentro de la Odisea, como les venía diciendo, va a narrar sobre el regreso de Ulises, que él va a volver después de la guerra con Troya. Él desaparece, ¿ya? Él desaparece tiene un viaje bastante largo en el que deja a su familia, ¿ya? Y él se va a narrar toda la obra, va a narrar sobre qué es lo que pasa durante todo su viaje. Él va a conocer a ninfas, va a conocer lugares extraños, nuevos. Por ejemplo, lo que más se resalta dentro de esta obra es cuando él ingresa o bueno, llega al lugar de las ninfas y ahí está. Él pierde la noción del tiempo porque para él hayan pasado simplemente 3 o 4 días, pero en realidad ha estado 7 años dentro, ¿ya? Más se refiere a ello, ¿no? Toda la travesía que él tiene para que luego regrese a su conjunto a su esposa y a su hijo, que son parte de la historia, ¿no? Es una obra que pertenece al género épico, tiene una especie de epopeya, de canto, celebra la astucia, el ingenio y la fidelidad. La fidelidad, ¿por qué? Por parte de su esposa, Penélope, ya que él espera el tiempo que él demora. En todo ese transcurso, ella no llega a concretar una nueva relación con ninguna persona, ya que hay muchos de los troyanos que invaden su casa y se instalan ahí a vivir. Comiendo todo lo que ellos tenían, eran muy, se podría decir, que descarados. ¿Por qué? Porque los hombres o los troyanos se instalaron en la casa de Ulises para consumir todo lo que le pertenecía, con tal de conquistar a su esposa, que es Penélope, ¿ya? Está dividido en 24 cantos. Es una narración cíclica porque narra desde el último lugar donde estaba hasta que regresa, ¿ya? Tiene también un narrador omnisciente. Dentro de sus personajes principales vamos a tener a Ulises, Penélope y Telémaco. Telémaco, que es el hijo de Ulises y Penélope. En los personajes secundarios tenemos la presencia de Atenea, Calipsos, Eumeo, Polifemo, Menelao, Poseidón, Pisístrato. Atenea, Calipsos, Polifemo y Poseidón son dioses que van a estar o que vamos a encontrarlo durante todo el transcurso de sus viajes. De cada lugar vamos a encontrar un dios que le va a ayudar o que va a sentirse su presencia dentro del desarrollo. ¿Para qué? Para que ayuden a Ulises a regresar. ¿Ya? Muy bien. Acá les voy a... En base a esto, vamos a pasar al siguiente tema, que es el teatro griego. ¿Ya? ¿A qué se referirá el teatro griego? ¿Con qué lo relacionan ustedes? ¿Alguno de ustedes lo puede relacionar con algo? ¿Dos? ¿Qué querrá decir teatro? ¿A qué nos haremos referencia? Una obra. Ya, pero ¿de qué características? ¿Qué características tendrá el teatro? ¿Es una obra narrativa o qué tipo? Narrativa. ¿Están seguros?
Cuando nosotros hablamos del teatro, vamos a hacer referencia al género dramático, chicos. A ello vamos a hacer referencia. Cuando nosotros hablamos del teatro griego, es que nos vamos a enfocar en el desarrollo del teatro o del género dramático en Grecia, ¿ya? A ver, voy a compartirles otra pantalla. Me avisan, por favor, si logran visualizar, ¿ya? ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí, Chicos, profesora. Ya, muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos del teatro griego, debemos nuevamente ubicarnos en qué época sucedió, ¿cierto? Nos dice que los inicios del teatro griego se va a desarrollar en Grecia en el siglo V antes de Cristo, donde se hacían grandiosas representaciones en honor a Dionisio, que es un dios, ¿ya? Se presenta también dentro del teatro griego un carácter religioso, sus manifestaciones son en base a coreografías, músicas y cantos. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando se daban este tipo de presentaciones, se enfocaban mucho en realizar danzas, en cantar y en la música tradicional de dicha época, ¿ya? A eso se refiere. Dentro de los grandes, se podría decir, escritores o los grandes dionisíacas, había festividades hacia el dios Dionisio, que es un dios que es la divinidad de la vendimia o que es en lo latino del vino. ¿Ya? Eran festividades o en honor a ese dios, al dios del vino. Dentro de la literatura griega, dentro de los dioses griegos, el dios Dionisio es dios del vino, ¿ya? En cual se le pedía o era en base para pedirle beneficios para la cosecha. ¿Ya? También se inicia, nos dice, en el crepúsculo y se extendían hasta altas horas de la noche. Duraban 5 días dichas representaciones. Ya no eran cualquier presentación, no era cualquier, cualquier tipo de acto. ¿Ya? Se presentan ditirambos, que son bailes y cantos realizados por el coro en honor a Dionisio. Como les decía, ¿no? Todo era en base al dios del vino. Pisistrato, gobernador, le pide a Tespis que origine un cambio en la fiesta dionisíaca para atraer a más adeptos. ¿Qué quiere decir? A más personas, para que puedan visualizar dichos actos, dicha actuación en lenguaje latino, ¿no? Sí, muy bien. Hasta ahí, ¿me están comprendiendo? ¿Alguna pregunta? Chicos. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ya. ¿Y por qué no me responden? Pues chicos, Sí. pareciera que estoy sola. Ninguna duda está ahí, ¿verdad? A ver, muy bien. Dentro de ello también nos dice cómo es que llega a incurrir o llega a aparecer lo que es el diálogo. Nos dice que se enfrentan al coro y genera lo que hoy conocemos como diálogo. ¿Ya? ¿Qué es esto? En base a lo que Tespis sale del coro, ya que estaba conformado por 12 hombres. Ya sale de ahí y ya hay un enfrentamiento y es ahí donde nace el diálogo. ¿Ya? Y como podemos ver en la imagen que les estoy mostrando, debajo de esos ojitos grandes, ahí más o menos se nota cómo era o cómo se dio el enfrentamiento, ¿ya? Nos dice que Tespis se convierte en el primer actor de la historia, que era un actor hipócrita. ¿Ya? Es en base a ello, a esas características, a dicha resolución, es que nace la tragedia griega como subgénero dramático, ¿ya? En base a ese enfrentamiento va a nacer la tragedia griega, y que es un subgénero del género dramático.
De esta manera, nos hablan también de cómo es que se relacionaban o dónde se desarrollaban dichas actuaciones. Nos dice que el espacio en que se realizaban estos rituales se llamaba teatrón, que significaba lugar para contemplar. Y duraba varios días, el público permanecía observando el espectáculo. ¿Cuántos días nos dice que duró? Anteriormente les dije. ¿Cuántos días duraba esta escenificación o este espectáculo? Chicos. Varios días. Hace un momento les comenté. ¿Cuántos días? Hay específico una cantidad. Varios días. ¿Cuántos días dijimos? Duraban 5 días, ¿ya? 5 días duraba el espectáculo, ¿ya? Y se realizaba ¿en dónde? En un teatro, que eran lugares para contemplar, más o menos como lo observamos en dicha imagen, ¿ya? Eran así más o menos las representaciones y el público estaba en esta posición. Ya, ahora en la actualidad se ven hoy las ruinas de los teatros griegos, cómo eran, ¿ya? Más o menos son así en la actualidad, cómo es que, dónde desarrollaban su escenificación. Dentro de ello, con el pasar del tiempo, las representaciones primitivas, o sea, de tiempos ya antiguos, van a sufrir cambios que van a dar origen al teatro con nuevos temas, nuevas técnicas o mucho más mejorada. Ya se introduce el diálogo por Thespis, que en cambia el carácter religioso y se presentan temas y conflictos del hombre y su destino. Ya va a sufrir cambios, ya no solamente son musicales, ya no solamente son cantos, va a haber un carácter religioso y a la vez va a haber ya diálogo. ¿Ya? También nos dice que se va a formalizar el trabajo de los actores, ya no es algo informal, ya se va a formalizar, se va a ver como quizás una profesión. Surgen también los primeros autores, que es Sófocles, Esquilo y Eurípides, que nace el género dramático con el surgimiento de la tragedia, ¿sí? Nos dice que también los antiguos griegos van a ser quienes van a estar parte o van a ser parte fundamental del arte teatral, ¿ya? Y son ellos o son esos actores de dicha época que van a dar vida a los personajes creados, ¿ya? Los personajes que van a ser representados, son representados por ellos. Dice también que los actores griegos eran hombres, su vestuario era simple, tenían túnicas y coturnos, ¿ya? Túnicas largas. También nos dice que no mostraban el rostro, sino que usaban máscaras. ¿Ya? ¿Qué es lo que representaban estas máscaras? Representaban tragedia, las máscaras eran de acuerdo al personaje al cual desarrollaban, ¿sí? ¿Cierto? Muchas veces me imagino que ustedes han podido observar quizás alguna actuación en que quizás tengan alguna relación o quisieran representar algo del teatro griego, ¿ya? Y una de las características es que usaban máscaras. Ya dice que el uso de las máscaras o parte de enfatizar la expresión del sentimiento representado, lo que les decía, ¿no? Las máscaras eran, o con ese fin se colocaban, ¿cierto? No mostraban un rostro, ¿ya? Muy bien. Dentro de ello también debemos conocer algunas generalidades y elementos constitutivos del género gran dramático, que nos dice que es una realidad creada por un dramaturgo, ¿ya? Se presenta directamente al receptor, ¿qué quiere decir ello? Al quien recibe la información, al espectador, a través del diálogo de los personajes, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando vayamos a observar una escenificación, que es el mensaje que ellos nos están dando, llega a nosotros, a los espectadores, ¿ya? También dice que tiene un eje central que es la acción y el conflicto dramático, que es lo que debe de desarrollarse dentro de la historia de la escenificación. ¿Para qué? Para que sea llamativo. Siempre debe haber un conflicto ahí que tenga un desenlace, ya sea triste o feliz, ¿ya? Esa es la finalidad de tener
ese género. También nos dice que la acción se va a definir como la suma de los movimientos, tanto internos como externos. Si bien es cierto, algo llamativo de este género, de un teatro que nosotros vayamos a observar, es todas las características que tiene, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ver solamente un monólogo, no voy a comprenderlo con facilidad, ni mucho menos se me va a hacer llamativo. Entonces debe haber ciertos movimientos, debe haber algo llamativo, debe haber diálogo, debe haber un conflicto en el que sea llamativo para el espectador y llame la atención, ¿ya? También nos dice que sus personajes se ven enfrentados a una experiencia especial. Dice, está compuesto por los incidentes mayores o menores que conforman la intriga, ¿cierto? Es como toda historia, ¿no? Tanto en las obras literarias, por ejemplo, de género narrativo, nos da la emoción de querer seguir leyendo un libro con la intriga que se causa quizás en los primeros capítulos y yo quisiera saber qué es lo que sucede después. Y esa es la intriga, ¿no? Y tiene una estructura interna del género, se desarrolla en 3 etapas, ¿ya? Se desarrolla, nos dice, en 3 etapas. Primero, la presentación, que es el momento inicial que va a mostrar a los personajes en una circunstancia de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Es donde se inicia el cuento, puede ser la escena, en el que va a desarrollar un primer problema en el que ya después en el desarrollo va a desenvolverse o va a comentar sobre cuál es el desenlace, ¿cierto? Dice que este problema que se da al inicio se conoce con el nombre de conflicto dramático, que es enfrentamiento de 2 fuerzas, una de las cuales quiere vencer a la otra como del lugar. Y eso es, disculpa. ¿Ya? Y luego es el desarrollo en el que es la situación intermedia en el que se va a mostrar la progresión de la pugna de las fuerzas en conflicto, ¿cierto? De las fuerzas, mejor dicho, de los 2 bandos en conclusión, ¿no? Que se va a desarrollar ahí y que culmina con el momento del clímax, momento de máxima tensión. Quizás hay una pelea grave con dioses y todo, entonces ahí se da el clímax, mejor dicho, la parte más importante, ¿no? Que está dentro del desarrollo. Y luego viene el desenlace, que es la etapa que sobreviene poco después del clímax. Ya de la parte más importante viene después el desenlace. ¿Cómo es que se calman las cosas? Ya en el que el conflicto ya va a estar resuelto y se ordena todo lo que yo he venido viendo, ya voy a sacar o voy a ubicar cada uno con sus partes. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿todo claro? Chicos, ¿están ahí? Eliseo, Sí, todo claro hasta ahí, ¿no? ¿Cuáles son los 3 etapas del género dramático que acabo de mencionarlos? ¿Cuáles son esas 3 etapas, chicos? Diálogos. Ya, puede ser. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Recién las acabo de mencionar. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Eva Luna. Eva Luna, ¿estás ahí? Eva Luna. Noelia, Eva Luna no está presente en la clase, ¿cierto? Noelia. Noelia. Karim.
desenlace, ¿Cuáles son esas presentación. 3 etapas? Ya, presentación, desenlace, te falta uno, que está en el intermedio. Nudo. Con otro nombre. Desarrollo, chicos. Tenemos a la presentación, al desarrollo y al desenlace. Dentro del desarrollo se desarrolla el clímax, ¿cierto? La parte más importante donde sucede el conflicto, ¿cierto? Hasta ahí, ya chicos. Al final voy a volver a preguntarles, ¿ah? Ya, muy bien. Dentro de las características del texto dramático nos dice que va a estar compuesto por una estructura primaria de lenguaje que corresponde a los parlamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que los personajes van a estar en forma de diálogos, van a presentar monólogos, soliloquios y apartes. ¿Ya? También nos dice que tiene una estructura principal y una estructura secundaria, ¿ya? Que contiene, son las llamadas acotaciones del hablante dramático básico. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una entrada o salida del personaje, va a haber o se va a caracterizar también por cómo es su escenografía, qué es lo que presenta, el lenguaje también gestual de los personajes y el lenguaje proxémico se va a notar al momento que ellos van a escenificar y las luces y música que desarrollen, ¿no? Dentro de la obra. Todo texto, nos dice dramático, se organiza en secuencias y esta es una de las secuencias. Ay, ¿qué pasó? ¿Pueden visualizar mi pantalla, chicos? Sí, Miss. Sí. Ya, a ver, dentro de, nos dice que el género dramático se va a caracterizar o tiene ciertas secuencias, tanto igual como la narración, ¿no? Así como la narración tiene una presentación, tiene un desarrollo y un desenlace, los actos que ellos van a desarrollar se van a regir por ciertos actos. El primero es el acto, que son las unidades mayores en que se va a dividir la acción. ¿Ya? ¿Cuántos actos hay? Todo eso es la introducción. Luego vienen las escenas, que son las entradas o salidas de personajes, ¿ya? Mejor dicho, la actuación. Y los cuadros son las unidades menores en que se divide la acción y se manifiesta en el cambio. ¿Ya, chicos? No sé qué ha pasado con mi... ¿Ya? Y esos son parte de la estructura de la escenificación. Hay dos diferencias que nosotros debemos tener en cuenta entre la obra dramática y la obra teatral. No son iguales. Cuando nosotros hablamos de obra dramática, vamos a hacer referencia al texto dramático. ¿Qué quiere decir ello? Que va a ser a la obra escrita en sí. ¿Ya? Es muy necesario el que nosotros distingamos tanto la obra dramática propiamente tal y como está escrita literalmente y que es creada por un dramaturgo, mientras que la obra teatral es la representación de la obra, mejor dicho, la representación del texto dramático. ¿Ya? La puesta en escena del texto va a ser ya dramático, va a estar dentro de un escenario, ¿ya? Y dentro de ello está la capacidad de cualquier obra dramática de ser representada, cualquier obra, sea narrativa o sea dentro de la obra teatral, pueden ser escenificadas, ¿ya?
a través de la existencia del hablante, se va a dar fundamentalmente por la aparición del lenguaje acotacional. Ya, entonces ese es el desenlace o las dos diferencias que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando nos hablan de obra dramática, no lo podemos desarrollar o no lo podemos relacionar como una representación, ya que la representación de la obra es la obra teatral. Ya es conocida con ese nombre, no es lo mismo. ¿Ya? Dice que dentro del personaje o los personajes que nos van a mostrar van a ser bastante parecidos a los narrativos, ya que va a aparecer el personaje colectivo, quien va a ser el que va a representar a muchas otras, ya un solo personaje. Por ejemplo, el coro de las tragedias que representaban al pueblo y el alegórico que simboliza un rasgo de carácter. ¿Ya? Y dentro del lenguaje dramático se va a dar un diálogo, los monólogos, el parlamento, el aparte o el lenguaje acotacional. ¿Qué es diálogo? Creo que la mayoría lo conocemos, que es la interacción verbal entre dos o más personas o personajes, ya hablando del género dramático. Un monólogo es un discurso de una sola persona. El parlamento lo vamos a relacionar como un discurso extenso de un personaje dirigido a otros personajes. El aparte es conocido como palabras que cualquiera de los personajes dice para sí mismo, ¿ya? O para otros también. Y el lenguaje acotacional van a ser aquellas indicaciones que da el dramaturgo para dirigir a los actores y describirlos de los cambios de escenario, movimientos o gestos que deben de desarrollar al momento de ellos estar en la obra teatral. ¿Ya? Dentro de los géneros que vamos a conocer en la obra dramática o del género dramático o del teatro griego se van a partir en dos, que son géneros mayores y géneros menores, que son los géneros mayores los que más van a tener realce, ¿ya? Por ejemplo, la tragedia, en el que se van a presentar personajes ilustres enfrentados a un destino, ¿ya? También hay la comedia, en el que se va a presentar personajes vulgares, son caricaturizados. ¿Para qué? Para la burla. Y el drama, donde se va el intermedio entre comedia y tragedia, ¿no? No hay poco o hay mínimo tanto de tragedia o como de comedia y que se tiende a lo melodramático, ¿cierto? A que hay sentimientos, va a tener mayor énfasis el sentimiento. Y tenemos en los géneros menores al auto, que es el drama religioso, y el auto sacramental, que son creaciones simbólicas a la religión española, ¿ya? Pero dentro de su escritura. Y tenemos a la ópera, que es una obra dramática compuesto por un grupo de personas que realizan un canto. ¿Ya? Esos son los géneros menores. Hay mucho más, sí, claro que sí, pero no dentro del desarrollo del tema, son los más importantes, ¿sí? Dentro del teatro griego, uno de los grandes representantes, como les había dicho, son Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Pero uno de los que se realza es Sófocles, quien aquel personaje, aquel escritor que va a vivir en el apogeo de la grandeza griega. ¿Qué quiere decir? Es sin mayores contratiempos, va a pertenecer a una familia acomodada. ¿Qué quiere decir acomodada? De buen tener económico, no va a sufrir carencias. Para Sófocles, la tragedia va a ser que va a dar la existencia humana. Para él, la tragedia griega es aquella existencia humana que obedece a una fuerza superior, que son los dioses de dicha época, incluso a las divinidades, que es el destino. O sea, ellos van a creer a un destino, ¿ya? Sus aportes de Sófocles dentro del teatro griego es que aumenta a 3 el número de actores en la escena. Ya va a introducir la tritagonista, va a representar a 3 actores. Profundiza también en la psicología de los personajes, va a tener mucho en ello, y decora el ambiente del escenario, ¿ya?
una de las obras que va a escribir Sófocles en sí escribe más de 120 obras pertenecientes al género dramático, y los que han llegado hasta nosotros son, por ejemplo, Ajax, Antigonia, el más conocido y el más estudiado Edipo Rey, Edipo en Colonna, Electra y las taquinias, ¿ya? Por ejemplo, Edipo Rey muchas veces lo desarrollamos con la psicología, ¿no? No sé si muchos de ustedes han escuchado que tengan la fiebre o se le conoce como la reacción de Edipo. ¿Ya? Vamos a ver ahora un pequeño video respecto a Edipo Rey. A ver si logran visualizar. Dime. Me ha colgado la máquina. Sí, ¿quién habló? No pude visualizar. Eva Luna. Sí, Dime, no se ¿qué pasó? entendió lo que estaba diciendo. No se entendió lo que estaba diciendo. ¿Qué parte, Se linda? escucha entrecortado. Todos me escuchan entrecortados, solamente Eva Luna. No, Miss, para aquí está bien. Ay, entonces, linda, debe ser tu internet, ¿sí? Sal y vuelve a entrar para que puedas mejorar tu calidad de internet. Ya, Miss, ahorita Ya. A ver, les voy a compartir mi pantalla para que podamos observar un pequeño video respecto a Edipo. Es un pequeño resumen bastante didáctico en el que nosotros podemos observar o ver sobre esta obra, ya que es la más conocida y la más estudiada por todos nosotros y en diferentes países de Sófocles. Me avisan, por favor, si logran visualizar y... Ay, se me colgó. A ver, esperemos un momento, por favor, porque se me ha colgado la máquina. A ver, chicos, se me colgó la máquina ya. A ver, vamos a seguir. Les decía que les voy a mostrar un video bastante corto, pero bastante didáctico. Quiero que me presten bastante atención, por favor, a este video. Ya, para poder, porque al finalizar el video les haré algunas preguntas respecto a ello, ¿ya? A ver, ¿logran visualizar? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas.
A ver, observan mi pantalla, chicos. No se ve nada, profesora. Ya, ahora. Edipo es un personaje. ¿Ahora sí logran visualizar? Sí, Miss. Ya, pero ¿escuchan? ¿Le escuchan el audio? ¿Me avisan, por favor? No se escucha. Escucha. A ver, un ratito. Ya, a ver, ahora me avisan por favor si logran escuchar el audio, ¿ya? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida.
Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Edipo es un... A ver, lograron escuchar, ¿cierto? Chicos, ¿qué les pareció la historia de Edipo? Chicos, Eliseo, Profesora, ¿qué te pareció la historia de Edipo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la historia? Eliseo, de su muerte, de su muerte. Muy bien. Abigail, De sus 4 hijos y sobre que uno de ellos se casó con su mamá, algo así creo que es. a ver, me parece que lo han entendido al revés. ¿Quieren ver una vez más el video? Porque los 4 hijos que tiene Edipo es la que tiene es con su mamá. Edipo se casa con su mamá, ¿ya? Con su propia madre y mata a su propio padre. Exacto, pero sin saber él, ¿cierto? ¿Y a quién vence, dice Edipo? ¿A quién vence con un acertijo? ¿A quién vence Edipo? ¿Y a qué pueblo salva? ¿Mm? Que le había dado un acertijo. Nadie. ¿Nadie, chicos? A ver, nos dice una parte de la historia que se encuentra una esfinge que era que con forma cuerpo de caballo y alas, ¿cierto? El cual le da un acertijo que ningún poblador o persona que vivía en Tebas podía acertar. ¿Cuál era el castigo de quien no acertaba? Los mataba. Pero llega Edipo, quien sí resuelve dicho acertijo y es donde el esfinge se lanza del cerro, ¿cierto? Y se corona, es ahí que se corona como nuevo rey por ser salvador de Tebas, ¿cierto? Y es donde se casa con su mamá y tiene a 4 hijos, ¿cierto? Luego del desenlace en el que sucede esa tragedia o ese acto llamativo, que es el clímax que hablábamos dentro de las partes del teatro griego, en el que se desarrolla, en el que ellos se enteran que Edipo era hijo con la esposa de la cual se había casado, ¿cierto? Y es donde se suicida, bueno, se mata su esposa y Edipo se saca. ¿Qué cosa se saca Edipo? Los ojos. Los ojos, ¿cierto? Y camina como mendigo con su única hija, que digo, con una de sus hijas nada más. ¿Quién era la hija con que él se fue?
¿Nadie, chicos? Él fue simplemente, dejó que lo acompañara solamente su hija Antígona, ¿cierto? Y ya por la muerte o por la vergüenza que tenía por haberse casado con su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa de Edipo o cómo se llamaba la madre de Edipo? ¿Cómo se llamaba la madre de Edipo, chicos? Yocasta. Yocasta, ¿cierto? Yocasta era como se llamaba la madre, ¿cierto? Y bueno, ese es el desenlace, ¿no? De la tragedia que sucede en Edipo. Era una predestinación, el destino ya lo habían predecido, qué es lo que iba a pasar, pero por obras del destino él no llega a morir, Edipo de bebé, y lo llegan a adoptar, en el que después de un tiempo mata a su padre sin saberlo él, y se llega a casar con su propia madre, ¿cierto? En el cual tienes 4 hijos. Muy bien, eso es por parte del teatro griego. Espero sinceramente que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me las hacen saber. Y si no, damos por concluida la sesión del día de hoy. En la siguiente clase seguimos narrando algunas historias bastante llamativas. Yo creo que ya podrían ir avanzando o bueno, también leer una parte del módulo que también está de manera específica y bastante clara sobre este tema. ¿Sí? Nos vemos entonces la siguiente clase. Cuídense mucho. Si no hay alguna duda. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Nada, profesora. Ya, muy bien. De igual forma les he compartido, bueno, me parece que les han compartido las diapositivas, ahí también lo pueden observar, tanto de la Ilíada como de la Odisea, para que puedan ver cuál es la estructura interna de cada una de las obras, que es lo más llamativo y lo más importante dentro de la literatura griega, ¿sí? Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente semana. Cuídense mucho. La profesora, muchas gracias. De igual manera, cuídate.